Congresista Salguana Cavides. Congresista Alba Prieto. La congresista Alba Prieto, a través del chat de la plataforma de sesiones, manifiesta su asistencia. Conforme. Congresista Flores Ruiz. Estamos seguros que nos están escuchando porque el congresista Flores y la congresista Muruz están conectados. Presidente, buenos días. Presente, buenos días, señor presidente. Buenos días. Gracias, congresista Flores. La congresista Roselia Muruz, a través del chat de la plataforma de sesiones, manifiesta su asistencia. Congresista Limachi Quispe. La congresista Limachi Quispe, a través de la plataforma de sesiones, manifiesta su asistencia. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, presente. Gracias, congresista Soto. Señor presidente, han contestado en la asistencia 6 señores congresistas. Cuenta usted con el quórum reglamentario. Muchas gracias, secretaria técnica. Con el quórum reglamentario y siendo las 9:14 del día 31 de octubre del año 2023, en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo del Congreso de la República, así como a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, damos inicio así a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento a la incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2023-2024. Vamos a proceder con el desarrollo de la agenda programada. En primer lugar, vamos a solicitar la aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria desarrollada el 17 de octubre del 2023. Copia de esta acta ha sido alcanzada a los congresistas miembros titulares de esta comisión. Si algún congresista desea formular alguna observación. Perdón. Está presente el congresista Salguana. Ya, perfecto, gracias. Bienvenido, congresista Salguana. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones, entonces se tiene por aprobada el acta de la tercera sesión ordinaria que se desarrolló el 17 de octubre del 2023. A continuación pasamos a la estación de despacho. Se ha distribuido a través del sistema de trámite documentario, adjunto a la agenda, el cuadro de los documentos enviados y recibidos por la comisión desde el 13 de octubre hasta el 26 de octubre de 2023. Si algún congresista tuviera algún interés en algún documento, por favor solicitar copia de este documento a la Secretaría Técnica de la Comisión. Pasamos a la siguiente estación, la de informes. Si algún congresista tiene algún informe que presentar, puede hacerlo solicitando la palabra en este momento. Pasamos entonces a la sección pedidos. Si hay algún pedido que desea formularse por parte de algún congresista, por favor solicitar la palabra. Bien, no habiendo pedidos, entonces pasamos directamente a la estación de orden del día. En el orden del día, estimados congresistas, tenemos programado la presentación y exposición de la presidenta ejecutiva del Seguro Social del Perú, ESalud, la señora doctora María Elena Aguilar del Águila. Vamos a
darle la bienvenida a la doctora Aguilar. Bien, entonces damos la bienvenida a la doctora Marilena Aguilar del Águila, presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud, Salud. Ella disertará sobre los avances y reformas institucionales del Perú en el marco del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, entre otros, especialmente refiriéndose a los temas siguientes. 1. Evaluación sobre la fragmentación, escasa financiación y la baja cobertura del sistema de protección social que se realiza en el informe intitulado Estudios Económicos de la OCDE Perú 2023. Segundo punto es situación de la protección social en el Perú, de acuerdo a lo observado en este documento. Y tercero, lucha contra la colusión en el sector de la salud en el Perú, en el régimen de contratación pública de salud, según el informe preliminar de la OCDE. Entonces damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Marilena Aguilar, y la dejamos en el uso de la palabra para que inicie su presentación. Gracias. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Bueno, estamos aquí en el marco de la integración del Perú a la Organización de Cooperación y a la OCDE en realidad, ¿no? Vamos a exponer las acciones que como un sector importante del Ministerio o del sector salud en el Perú tenemos a bien realizar. Antes que nada, yo quisiera ubicarnos, que nos ubiquemos respecto a cuál es en realidad la situación del sector salud en el Perú. Ya podríamos pasar, por favor, la siguiente lámina. No, la lámina bueno, esos son los puntos que vamos a tratar, ¿no? Vamos a ver la evaluación sobre la fragmentación, la escasa financiación y baja cobertura del sistema de protección social. Ese es un punto. El siguiente punto es la situación de la protección social en el Perú. Y el tercer punto es la lucha contra la colusión en el sector salud en el Perú, en el régimen de contrataciones públicas, ¿no? La siguiente, por favor. Pasemos, por favor. Ya, esta lámina es importante entenderla, ¿no? El Perú, el sector salud es un sector sumamente fraccionado, es un sector que tiene 5 subsectores definidos, cada uno con diferentes fuentes de financiamiento, cada uno con diferentes adscripciones de pacientes y con diferentes modalidades de atención que no responden a la rectoría que debería tener el Ministerio de Salud. Acá tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, realmente su fuente de financiamiento son el CIS y el FISAL, los proveedores son los gobiernos regionales, los hospitales, los gobiernos locales, y la población beneficiaria inicialmente, bueno, está dirigida en realidad a todo aquel peruano que no tenga seguro, pero inicialmente solamente se refería a la población pobre y extremadamente pobre. Eso se abrió hace unos años a la necesidad de que hay personas que, por ejemplo, tenían una tarjeta de crédito y no podían acceder siendo pobres, ¿no? Entonces se abrió los parámetros para inscribir o adscribir al CIS y al FISAL, y actualmente es a todo aquel peruano que no tenga otro seguro de salud, ¿no? Ya, respecto a los otros subsectores, tenemos el Ministerio de Defensa, que agrupa pues la Fuerza Aérea y el Ejército. El financiamiento es el Fondo de Salud de las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa. El proveedor son las
los fondos o las fuentes, las IAFAs que tengan estas instituciones, y la población beneficiaria son el personal de las Fuerzas Armadas y su familia, ¿no? También tenemos igual al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, que igualito tiene su fondo de salud, su propia IAFA, su proveedor son la red de hospitales que tenga y centros de salud que tenga la Policía Nacional, y los beneficiarios también son pues los titulares con su familia. Aquí estamos nosotros, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es salud, ¿no? El financiamiento es salud. El proveedor es la red de salud. O sea, ¿quién financia? Son los mismos trabajadores a través de sus aportes en diferentes escalas, como ya los vamos a ver, ¿no? El proveedor es la red de salud. La población beneficiaria son todos los trabajadores del sector salud formales y sus derechohabientes, o sea, su familia, ¿no? Y por último tenemos los seguros privados, que son realmente un porcentaje muy pequeño, no significativo en nuestra población en el Perú, que tienen sus propias IAFAs, pueden ser pues sus propias redes, puede ser Mafre, Pacífico, no sé, lo que fueran, ¿no? O sea, RIMAC, ¿no? Y bueno, se brindan servicios a través de las clínicas privadas, y los aportes son de los propios pacientes, ¿no? Depende del tipo de seguro, sus aportes voluntarios. Como vemos, tenemos 5 subsectores definidos, cada uno con diferentes fuentes de financiamiento y diferentes poblaciones adscritas, que nos hace realmente muy difícil muchas veces poder coordinar entre los diferentes subsectores, ¿no? El salud es el único sector que tiene realmente, que ha trabajado para evitar la fragmentación entre el mismo sector, porque es el único que tiene una historia clínica informatizada que permite al médico o al trabajador de la salud poder acceder a la historia clínica del paciente a lo largo y ancho del país en cualquier establecimiento de salud que tengamos. Y eso es realmente un beneficio y un camino a poder integrarnos como sectores de salud, ¿no? No lo tiene ningún otro sector, ni siquiera el sector privado, ¿no? Y esa es una fortaleza que tenemos. El salud es rico en información. Tenemos un sistema que se llama ESI, en el que se coloca todo y podemos acceder a lo largo y ancho del país. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es el financiamiento? Vamos ahora a salud propiamente, ¿no? Podemos mencionar simplemente que el gasto público en salud en América Latina, sabemos que el Perú está muy por debajo de lo mínimamente deseado o sugerido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Tenemos países donde el gasto de salud per cápita pues pasa hasta los $1,000 al año, y en el Perú tenemos alrededor de $475 al año que se gasta por paciente en general, ¿no? Ahora, esto está lejos porque esto significa alrededor menos del 4% del PBI. Y lo que decía, lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud es mínimo 6% del PBI del país debería ser destinado a los gastos en salud, ¿no? Ahora, vamos a desagregar qué significa esa cantidad per cápita y vamos a ver que hay una inequidad en realidad. El Seguro Integral de Salud, o el SID, gasta $26, creo que no se ve, pero no sé, pero son $26 per cápita, ¿no? El Seguro Social gasta, por favor, puedes poner, sí, casi $400, y los seguros privados gastan más de $700 al año por cada uno de sus pacientes. Entonces, este promedio en realidad, como vemos, tiene una tremenda inequidad, ¿no? Por eso es que las diferencias de los servicios de salud son totalmente visibles y lo vemos cada día en la televisión y en los reclamos justos de nuestros pacientes, ¿no? Bien, la siguiente lámina, por favor. ¿Qué ha sucedido en realidad con el financiamiento en salud? ¿No? A lo largo del tiempo se han dado diversos mecanismos legales, leyes, decretos, que si bien es cierto ha favorecido a otros sectores, pero ha disminuido, ¿no?, los aportes a salud.
se han dado diversos, ¿no? Por ahí mencionar uno, por ejemplo, la del 2012, que retiró el aporte del 9% de todas las bonificaciones, gratificaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces vamos a ver cómo todas estas leyes han repercutido en los ingresos de salud. La siguiente, por favor. Bien, todas estas leyes que están acá definidas y especificadas. Mire, por ejemplo, tenemos el seguro agrario, que solamente tiene el 4%, aporta el 4% de su remuneración. El CAS, el sistema CAS, el régimen 1057, tiene solamente el 9% del tope del 30% de la UIT. Quiere decir que si un trabajador CAS, por decir, gana 8.000, solamente va a pagar el 30% del valor de una unidad impositiva tributaria. O sea, si alguien gana 10.000, va a pagar como máximo 169 soles en promedio, ¿no? Entonces, esa es una ley, entre otras, también la del MINSA y Minedu, que solamente pagan en base al 65% de su remuneración real. Los pensionistas, bueno, con razón, con justa razón, 4% de su remuneración. Y así vamos viendo cada caso, que en total representan 3.680 millones que el Seguro Social deja de percibir cada año, ¿no? Entonces, en algunos casos se han logrado acciones legales que han tratado y están tratando de mejorar los aportes en estos sentidos, como es el caso que en el seguro agrario, a través de la emisión del decreto de urgencia 043 de 2019, se incrementó progresivamente el aporte del 4% al 6%, ¿no? De acuerdo a una ley. Entonces, eso ha mejorado y ha permitido recuperar, en este caso, 96 millones. Y un caso parecido es el de los CAS, que también se incrementó la base imponible. En vez del 30% de la base imponible tributaria, se está tratando de llegar al 45%, lo que ha permitido recuperar 239.9 millones a favor de salud, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo al estudio financiero actuarial, ¿no? ¿Qué cosa nos recomienda el estudio actuarial? Primeramente, diálogo político. Esto es algo, las sugerencias que nos han dado en el estudio actuarial, ¿no? Un diálogo político para mejorar el financiamiento de salud. Allí no podemos dejar de mencionar la deuda que el Estado le tiene a salud, que pasa de los 7.000 millones de soles, que ojalá se impulsara algún proyecto de ley para poder devolver esto a favor de salud, gasto que irían a los GORES, porque eso está, ese dinero está más que nada en los GORES, y podría permitir pues invertir en infraestructura, en algo porque este dinero es un solo aporte y no va a ser sostenible, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta y se los pediría, ¿no? A ustedes, señores congresistas, para poder impulsarlo. Realmente es necesario, ¿no? Ahora van a ver ustedes que salud realmente cada vez tiene más obligaciones y los aportes no se avisora que esto vaya a mejorar, ¿no? Cada vez hay más leyes a favor de los sectores, que está muy bien, pero en detrimento de los ingresos de salud. Otra recomendación del estudio actuarial es mejorar la coordinación de salud, SUNAFIL, SUNAT, RENIET, su salud, MINSA, Congreso, CISFISAL. Es decir, una comunión, una coordinación organizada de todos estos sectores en aras de mejorar los servicios, de coordinar los servicios. Todos sabemos que tenemos en cartera hace muchísimos años trabajar por el aseguramiento universal, que realmente no avanzamos mucho, y esto debería hacerse primeramente con una coordinación técnica de parte de todos los subsectores. Hay sectores donde, por ejemplo, ¿no? En el BRAE hay un hermoso hospital de
del ejército, podríamos hacer convenios con ellos y no tenemos de repente infraestructura como es salud y tal vez no lo tenga el MINSA, y podríamos utilizar todo ese tipo de infraestructura y servicios de salud que pueden estar aislados, integrarlos a nuestro sistema para ir trabajando lo que sería el aseguramiento universal, ¿no? De acuerdo al subsector que corresponda, que más convenga, en el buen sentido de la palabra, realizar convenios en diferentes lugares del país, ¿no? Bien, este tipo de coordinaciones es necesario, ¿no? Debemos de conversar acerca de todos aquellos detalles y situaciones que puedan mejorar finalmente la atención de nuestros pacientes, que es nuestro fin supremo, ¿no? Bien, la separación de funciones es algo que se ha ido trabajando, adecuar la estructura organizacional, ¿no? Yo estoy hace 3 semanas en salud y realmente uno de los problemas grandes que encuentro es la estructura organizacional. No es una estructura realmente que fluya, no es una estructura que ayude, es una estructura muy frondosa que habría que revisarla para poder mejorar nuestros procesos, ¿no? Y eso es una de las tareas que nos hemos puesto para poder mejorar, ¿no? Mucha burocracia, mucha vuelta, y es un árbol muy frondoso, hay que dejar realmente un arbustito para poder trabajar más fluidamente, ¿no? También acá vale la pena mencionar algo que el estudio actuarial nos sugiere y que somos pues firmes creyentes, ¿no? De fortalecer la atención primaria como entrada a la red asistencial, no solamente de salud, a salud en este caso, pero en general. Los sistemas más fuertes en el mundo son aquellos que tienen su primer nivel de atención fortalecido. Hay que reconocer que salud no tiene, justamente una de sus debilidades es su pobre sistema de atención primaria. Salud a través de los años más se ha fortalecido en la atención recuperativa y rehabilitadora, ¿no? Tenemos SINCOR, tenemos grandes hospitales con tremendas capacidades resolutivas y muy especializadas, y es momento de darle cara a una parte importante que es la atención primaria y salud, que es otro de los ejes con los que esta gestión va a trabajar, fortalecer. Tal vez no podamos construir hospitales y centros de salud como tendría el MINSA o de acuerdo a la necesidad de nuestros pacientes, pero sí podemos trabajar, como lo dije anteriormente, coordinando, haciendo convenios, conciliaciones, aportando intercambio de prestaciones, ¿no? Con quien corresponda, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Pero es urgente fortalecer el primer nivel de atención, como lo comentaba en otra reunión en el Congreso, acá estaba la congresista María del Carmen Alba, ¿no? Que hay que ser frente y hay que estar realmente convencidos de que mientras nosotros no le demos la importancia que merece el primer nivel de atención, seguiremos creando centros de diálisis, centros de atención cardiológica, pie diabético y todas estas enfermedades no transmisibles que simplemente son secuelas, producto de nuestra desatención en el primer nivel de atención y nuestra falta de promoción y prevención de la salud, que eso deberíamos fortalecer y enfocarnos, que desde todo punto de vista es más eficiente y más rentable, ¿no? Porque es más barato hacer primer nivel de atención y los resultados a largo y mediano y largo plazo van a ser realmente los que quisiéramos en nuestro sistema de salud, ¿no? Bien. Y el otro es implementar políticas severas, en realidad, no solamente en este caso para detectar y sancionar suplantación de pacientes, sino en general contra la corrupción que se da a todo nivel y también con pacientes, ¿no? Que suplantan, y también mejorar el control de la adscripción. Señor presidente, señora congresista, el problema que tenemos es que salud inscribe al paciente y a los 3 meses tiene un programa de diálisis para toda su vida o para un trasplante o alguna enfermedad de alto costo, y eso ningún seguro lo permite, tiene su periodo de carencia. La gestante, obviamente hay que darle cara a esta parte sensible, a este sector sensible que es la gestante, la madre y el niño, ¿no? Pero debemos regular también nuestra inscripción, porque yo estoy embarazada y hoy día me inscribo y ya tengo derecho a la atención. Entonces, todo ese tipo de
normas legales que se han ido dando a lo largo del tiempo han ido perjudicando los ingresos y el normal desarrollo y el desenvolvimiento de nuestras atenciones, ¿no? Sobre todo las asistenciales. Entonces, algo que mucho por hacer, mucho por mejorar, mucho por sincerar al respecto, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es simplemente para mencionar lo que significaría. Hay un proyecto normativo que regula los topes contributivos del CAS, Magisterio, Salud, lo que habíamos mencionado actualmente, ¿no? Cómo esto ha significado a lo largo del tiempo, desde que se crearon estos decretos hasta la actualidad, Salud ha dejado de percibir 8.968 millones de soles, ¿no? Desde el 2008 hasta el 2022. Hay un proyecto normativo que nosotros quisiéramos el apoyo del Congreso para poder ver de qué manera se regula. No se trata de perjudicar a otros sectores, pero sí de sincerar, ¿no?, estos aportes, ¿no? Y hay otro proyecto normativo, puede pasar la siguiente, por favor, ¿no?, que regula la inafectación de las gratificaciones. Esto va a estar más difícil, pero en realidad el hecho de que las gratificaciones no sean afectas al 9% del aporte de salud ha significado 11.363 millones de soles que Salud ha dejado de percibir desde el 2009 hasta el 2022. Ojalá se puedan elaborar proyectos de ley que nos puedan ayudar al respecto para poder mejorar nuestros ingresos y poder dar mejores servicios como se merecen realmente nuestros pacientes que aportan para su salud y que merecen una mejor atención, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. No podemos dejar de mencionar en este aspecto la brecha que tenemos en todo sentido, ¿no?, en salud. La brecha de recursos humanos. Esto ya está estudiado, ya lo hemos escuchado muchas veces, que el Perú realmente tiene una enorme brecha de profesionales de la salud en general. Y en salud esta brecha estudiada y actualizada es de 25.475 profesionales. Esto es, pues, una de las razones. No podemos decir que es la única, porque también hay que ser más eficientes en las programaciones, en las atenciones, pero es una de las razones de las largas esperas, de las citas diferidas, de los embalses quirúrgicos. No tenemos profesionales que cumplan el mínimo de requerimientos que la Organización Mundial de la Salud sugiere para una atención oportuna, ¿no?, y de calidad a los pacientes. Entonces, esta brecha, conseguirla realmente acá también, señor presidente, señora congresista, señores congresistas, necesitamos del apoyo, ¿no? Acá la brecha no la vamos a cubrir de un día para otro, ni de un año para otro, esto es larguísimo, pero hay situaciones que podrían ayudar. Hay una ley que quedó archivada, me parece, que es la ley de la doble percepción, que Servir la observó, a pesar de que fue aprobada en el Congreso, ¿no? Y esto, todos sabemos que los trabajadores de la salud trabajan en 2 o 3 sitios. Si podrían trabajar en el mismo lugar, sería realmente beneficioso, pero ¿qué pasa? Hay incluso profesionales que los han destituido, los han tratado como delincuentes simplemente por trabajar en 2 lugares y han percibido que en un momento se dijo que sí se podía y están perseguidos como delincuentes, ¿no? Yo creo que esto se debería formalizar, se debería retomar en el Congreso, porque mientras no hagamos acciones como esta, porque no es la solución, pero contribuiría a la solución, vamos a seguir con esta enorme brecha que repercute realmente negativamente en la atención que tenemos en nuestros pacientes en salud como en otros sectores, ¿no? También podríamos tratar, para poder corregir esta brecha, para ayudar a disminuirla, por ejemplo, una reforma en el CONAREME. No es algo que venimos pidiendo desde varios sectores, porque el CONAREME tiene que sincerar y estar de frente a las necesidades del país. Tendría que dirigir, primeramente, aumentar
las vacantes para poder, y eso el Ministerio de Salud y otros sectores sí están de acuerdo, ¿no? Aumentar las vacantes para poder tener mayor cantidad de especialistas. Ahora, cada especialista se forma mínimo en 3 años. Hay especialidades que son 4 y otras 5. Eso es a largo plazo, pero tenemos que empezar. Y no solamente crear más vacantes para especialistas, sino también poder sincerar las necesidades de especialidades, señor presidente. No, hay especialidades que se siguen planteando como necesidad que ya no lo son, y hay otras que son necesidades urgentes, por ejemplo, neonatólogos, anestesiólogos, usiólogos, que lo hemos visto en la pandemia, que no se están dando la atención que realmente deberían tener, ¿no? Entonces, y eso es función de CONAREMA y debería proponerse alguna reforma al respecto, entre otras situaciones que podrían mejorar la enorme brecha de profesionales de la salud que tenemos, ¿no? Bien, también tenemos que mencionar que tenemos una enorme brecha en la infraestructura, ¿no? En salud, esa brecha llega a 32.000 millones de soles. Si nosotros tendríamos que construir establecimientos de salud de primer nivel, de segundo y tercer nivel, de acuerdo a las necesidades de nuestra población asegurada, esa es la inversión que necesitaríamos. Por eso urge tomar acción respecto a esos 7.000 millones que el Estado debe para poder destinarlos a inversiones en las regiones, ¿no? En las diferentes regiones. Ok, muy bien. Entonces, pasamos a otro punto. Por favor, puede pasar. Lo único que queremos mencionar acá es la siguiente, por favor, es la cobertura de salud. En el universo de peruanos que tenemos, salud llega a coberturar al 37.8% de la población de peruanos. El resto llega a un 3%, las aseguradoras privadas, ¿no? Y no llegan ni al 5% con las Fuerzas Armadas y policiales y privadas. Entonces, en conclusión, salud tiene casi el 38% y MINSA tiene más del 60% de pacientes peruanos asegurados en sus sectores. Entonces, simplemente conocer el panorama. La siguiente, por favor. ¿Qué acciones hemos tenido o debemos tener para el fortalecimiento del control y mejora de la cobertura del régimen contributivo? Hay muchas acciones, ¿no? El objeto es cooperar interinstitucionalmente la capacitación e intercambio de formación en relación a la STR, ¿no? Hay que hacer, acá viene lo importante, ¿no? Nosotros hemos hecho un convenio con SUNAFIL, ¿no? Hemos pedido a SUNAFIL que sea vigilante cercano del comportamiento de las empresas con sus trabajadores, el pago oportuno, vigilar que se cumplan esas normas y sobre todo también hay algo que entorpece la gestión, que es aparte del acceso oportuno, la baja también, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes trabajadores, perdón, que dejan de trabajar un trabajo estable que ocurre y no les dan de baja inmediatamente. Mientras figuren en salud, no pueden acceder a otro tipo de seguro como es SIS, por ejemplo. Y también la incorporación oportuna. No los incorporan, el paciente va a atenderse por emergencia, tiene un mes de haber tenido un trabajo y no está incorporado. Entonces, ese tipo de acciones tan simples que son netamente administrativas, simplemente de control, es lo que hemos pedido a SUNAFIL que tenga cuidado. La incorporación para la atención oportuna y las bajas cuando se den para poder, para que este paciente pueda tener la oportunidad de afiliarse a otro sistema de seguro de salud, ¿no? Entonces, realmente ese es un problema que salud se lo lleva, pero que es simplemente del sistema y de verificación de muchas veces de los empleadores, ¿no? Y aquí vale la pena mencionar, señor presidente, señores congresistas, el hecho de que en realidad hay muchos problemas al respecto y el hecho de que el empleador no pague nos ocasiona muchísimos problemas. Eso ocurre en las regiones, más que nada en las regiones. Entonces, no pagan por diversas razones, el dinero está allí de los aportantes, pero como no pagan, llega fin de año y ese dinero regresa al Tesoro Público. Entonces, también quisiéramos pedir
a ustedes, por favor, el apoyo de que se proyecte alguna ley que ese dinero de los aportantes, que es de los aportantes, eso es intangible, no regrese al tesoro público, sino vaya a las arcas de salud, porque es a quien corresponde, ¿no? Y esta es una situación, yo creo que es fácil de revertir y va a ser una de las acciones que pueden contribuir a mejorar la situación financiera de salud. El otro día estuvimos en una reunión donde el ministro de Trabajo expuso y habló de la cantidad de pacientes, de trabajadores que en realidad están en el sector informal y que no cotizan. Entonces, y ese panorama no es muy alentador en el plazo inmediato ni inmediato, ¿no? Ojalá se pueda revertir, pero eso es algo, ese panorama es algo que afecta directamente la recaudación en salud y vamos a tener que seguir atendiendo y el sistema de salud y la salud en general en el mundo requiere de mayor equipamiento, procedimientos más caros, más pacientes con enfermedades no transmisibles, como les dije hace un momento, y cáncer, que hay que atenderlos, que son enfermedades de alto costo. O sea, cada vez tenemos enfermedades de más alto costo por varias razones, porque también la población, la expectativa de vida ha aumentado, la población en salud, un gran porcentaje es una población de más de 60 años, que son los que más consumen. Entonces, esto va a ir aumentando, o sea, esto no va a disminuir. Cada vez tenemos menos jóvenes y más adultos y más enfermedades no transmisibles y más cáncer. Entonces, tenemos que verlo desde los diferentes ángulos, incluso, como les dije, de fortalecer el primer nivel de atención, que es urgente para este tipo de situaciones, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las coberturas que salud tiene y que constituirían uno de los problemas de las fallas que podemos encontrar cuando hablamos de aseguramiento universal. Salud es el único seguro que no solamente da prestaciones de salud. En prestaciones de salud debemos reforzar la prevención y la promoción, que ya lo hemos visto, pero nuestro sistema es básicamente recuperativo y con enfermedades de alto costo. Tenemos también prestaciones sociales, ¿no? De bienestar y promoción. Tenemos los CAM, o sea, los centros del adulto mayor, tenemos los CERS, donde tenemos a los discapacitados con un programa bastante nutrido y de bastante apoyo. Y tenemos de ese tipo varios programas que en realidad fomentan el bienestar y la promoción social. Pero también, además, y este es un problema para el aseguramiento universal, salud da prestaciones económicas, ¿no? salud da subsidios por incapacidad temporal por el trabajo, ¿ya? El subsidio por maternidad, que son 98 días y 10 días para el varón, el subsidio de lactancia, que es 820 soles de lactancia, seguro de sepelio, que puede llegar hasta los 2.070 soles. Entonces, estos son problemas que otro tipo de seguros no lo está contemplando. Sí solamente da seguro de sepelio, no hay otro tipo de cobertura, de otro tipo de prestación económica, ¿no? Y también se trabaja la cobertura especial por desempleo y latencia. ¿Qué significa esto? Que yo pierdo mi trabajo, pero mi seguro por desempleo me cubre 12 meses más. O sea, el paciente desempleado puede acceder a 12 meses más de atención en los niveles que corresponden y sin restricciones en prestaciones de salud, ¿no? Bueno, ya sabemos los beneficiarios son los titulares y sus derechohabientes, ¿no? Que son los cónyuges, los hijos, hijas, y también acá hay otra novedad al respecto que hasta hace unos años, hasta hace poco, los derechohabientes eran los cónyuges, hijos menores de 18 años, ¿no? Y las gestantes, bueno, que así no fueran casadas o, como se llama, uniones de hecho, se contemplaban. Pero ahora, con la ley de cáncer, los hijos que pueden tener y que están en tratamiento de cáncer, en el tiempo que fuera, en el momento que fuera, cumplen 18 años, antiguamente se cortaba inmediatamente las prestaciones de salud. Ahora no. Este hijo o hija tiene derecho a seguir atendiéndose, a seguir recibiendo sus prestaciones de salud hasta la culminación
de su tratamiento hasta que sea dado de alta, ¿no? Puede ser años, puede ser 10 años, hay altas que se dan a los 5 años, hay otras altas que se dan a los 10 años dependiendo del tipo de cáncer, y eso también cubre salud. Bien, factores que influyen en el aseguramiento en salud, ¿no? Yo creo que acá solamente para resumir el concepto, nosotros tenemos dos tipos de seguro, ¿no? El seguro regular es un seguro sin límites, ¿no? Los únicos límites son, por ejemplo, el paciente, hay algún tipo de prótesis o ortesis que pueden comprar que no cubre, que son muy pocas en realidad, pero cubre trasplantes, cubre diálisis, cubre enfermedades raras o huérfanas, cubre tratamientos de cáncer con tratamientos de anticuerpos monoclonales que son de alto costo, los cubre. Y tenemos otro seguro que es el potestativo, ¿no? Que en realidad este es un seguro voluntario de algunos peruanos que acceden a este tipo de seguro, pero tiene limitaciones. En ese sentido, yo pensaría que este seguro potestativo debería ser más facultad del SIS, ¿no? Porque son pacientes que no trabajan, que voluntariamente aportan con las limitaciones que puede tener un seguro de esta naturaleza, ¿no? Pero son muy pocos en realidad, creo que no llegan ni a 30,000 pacientes en el universo de más de 12 millones de asegurados que tenemos en salud. Bien, sigamos, por favor. Ahora, en el tercer tema que nos pidieron la anterior, por favor, ¿no? Teníamos lucha contra la colusión, así lo pusieron en el sector de salud en el Perú, en el régimen de contrataciones públicas. Bien, sabemos que uno de los problemas graves, que es un flagelo realmente para nuestro país, es la corrupción. Y en esa lucha, es una lucha que vamos a emprender realmente con mucho ahínco, con mucha dedicación. Tenemos muchas implementaciones que vamos a hacer al respecto. Ya encontramos que salud tiene ISOs de anticorrupción en varios sectores, ¿no? En Revaliati, en el INCOR, en salud renal, en Almenara y en el Saboral. Pero independientemente de los ISOs, hay que tomar acciones al respecto, ¿no? Tenemos que fomentar básicamente la transparencia en las contrataciones públicas, ¿no? Hay muchos aspectos que vamos a tener que ver. Acá hemos enumerado, hemos puesto algunos de los que vamos a hacer, por ejemplo, verificación de las fuentes de información por parte de los órganos encargados, verificaciones, son procesos del mismo proceso de contrataciones del Estado que vamos a estar pendientes. Se está creando una plataforma que va a ser visible donde todos en el momento que pongan, todavía, o sea, lo estamos en ese proceso, en esta gestión de crear la plataforma que yo ingreso y miro en qué parte del proceso está dicha compra, en qué parte del proceso se encuentra, si ya está en adjudicación, de repente solamente está en la inscripción, de repente está en la fase de preguntas o lo que fuera, y cómo van. En el afán de tener una transparencia absoluta en los procesos, que no sean escondidos, ¿no? Porque esto en realidad lo que más nos va a ayudar es que cualquiera puede entrar y vigilar de cerca y con los datos actualizados en línea de lo que está ocurriendo en los diversos procesos de contrataciones. Salud gasta dinero realmente importante en contrataciones diversas, sobre todo de medicamentos, equipamientos, que hay que estar vigilantes que esto se dé en el mayor marco posible de transparencia y de honestidad, ¿no? Eso es lo que queremos y lo que tratamos de hacer con los diversos actuaciones que estamos teniendo, ¿no? Supervisiones de la declaración jurada de conflicto entre firma, de compromiso de integridad, algunas cosas que finalmente pueden ser un saludo a la bandera, pero que nosotros vamos a estar vigilantes de que se cumpla, ¿no? Eso en general. Con esa plataforma estamos pidiendo también, el jueves tenemos una cita con el Contralor de la República para tomar acciones anticorrupción. Vamos a pedir la concurrencia de la Contraloría, de la OSI en todos los procesos, sobre todo en los más importantes, quisiéramos que sean todos, pero entendemos, eso en algún momento lo hablamos, de que no hay recursos como para atender todos, pero de todas maneras en los más importantes estamos pidiendo la concurrencia
de la Contraloría, ¿no? También tenemos nosotros una oficina de integridad. En la oficina de integridad le hemos pedido que refuerce sus acciones de difusión, ¿no? En materia de integridad. Se van a hacer cursos por sectores en los diversos ámbitos de salud a lo largo del país, reforzando todo aquello que realmente nos sirve en materia de integridad, ¿no? Hay muchas, ¿qué puedo decir? ¿No? O sea, tipos de PPTs de acuerdo a anticorrupción en las colas, anticorrupción en la contratación de trabajadores, ¿no? Porque en todo uno puede hablar de corrupción, se habla de corrupción en todos los sectores y en todos los sectores en los que debemos entrar con la ayuda de integridad, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, difundir pues banners, afiches, denunciar y mejorar los canales de denuncias, ¿no? Porque a veces las denuncias son un saludo a la bandera y el denunciante se siente, por un lado, no atendido y muchas veces vulnerado también. Hay que guardar también el secreto del denunciante, porque a veces eso puede servir de represalia en algunos casos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos estamos teniendo en cuenta para poder hacerlo, ¿no? Estamos tratando de mejorar todos los canales para que las denuncias puedan llegar a ser resueltas, por lo menos atendidas, seguir, escuchar, porque muchas veces no son ciertas tampoco, ¿no? A veces se juegan otro tipo de juegos de intereses, pero hay que escuchar todas y atender todas. Después de eso nosotros podremos decir si fue o no fue, pero tenemos que atenderlas, ¿no? Bien, tenemos una parte, la oficina que compra realmente en salud es el SEAVE. Es una oficina que maneja millones, ¿no? A través de esta oficina se compran realmente, llegan todos los requerimientos de todas las áreas usuarias en cuanto a medicamentos, materiales, insumos, incluso equipamiento. Este es el SEAVE. Lo que hemos pedido a SEAVE es que nos informen acerca de todas sus contrataciones que ya se han hecho durante el año, las que están en proceso y las que pueden todavía convocarse, que todavía estemos a tiempo en lo poco que queda del año, ¿no? Hemos visto en cumplimiento de su meta, SEAVE ya ha avanzado más del 80% y ya está convocado. Obviamente, como sabemos, en la administración pública hay algunos procesos que se pueden caer, hay que estar vigilantes de que todos nazcan con la mayor transparencia posible dentro de las bases legales y administrativas que corresponden para que tengan la menor posibilidad de estar realmente declarando desiertos o cayéndose en el proceso, que eso retardan las compras, ¿no? Las adquisiciones que finalmente van siempre en perjuicio de nuestros pacientes. Ahora, en SEAVE también el funcionario a cargo tiene, y ya hemos conversado y hemos marcado una ruta para transparentar sus procesos, ¿no? Esta oficina o esta gerencia ha planteado una serie de acciones, muchas de ellas de tipo doméstico, pero valdría la pena mencionarlas. Por ejemplo, ¿no? El equipo de trabajo de mejora continua, hay una comisión que se ha formado para que, de acuerdo a las disposiciones de las reducciones de riesgos de la OCE, se apliquen, ¿ya? Se han implementado oficinas externas para poder vigilar, para poder tratar. Ningún proveedor debe ingresar a las áreas de SEAVE ni de logística. Todas esas cosas estamos tratando de controlar porque por transparencia deben ser así, ¿no? Se han establecido mesas de trabajo entre salud y el centro CENARES para poder ver a las firmas de convenio. Hay muchas cosas que tenemos, por ejemplo, vacunas, algunas inmunoglobulinas que las compramos en conjunto. Hay que hacer el estudio, ¿no? Por ejemplo, hay casos de inmunoglobulinas específicas que se compran para enfrentar epidemias o situaciones de salud, no brotes epidemiológicos en general. Tenemos que coordinar con ellos, porque finalmente la población es única, son los peruanos a los que vamos a atender, ¿no? En algún momento puede haber sucedido que ellos compren lo mismo que nosotros compramos y se duplica. Entonces estamos haciendo mesas de trabajo para poder coordinar en ese aspecto, ¿no?
La participación activa de la Defensoría del Pueblo y la elaboración de la propuesta de la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado. Y ahí va un comentario específico, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en el MINSA también, entonces, bueno, y en otras áreas, en otros sectores de salud, y realmente un problema grande es que se trate las compras de medicamentos y las compras para salud en el mismo marco de las contrataciones del Estado, que yo compre, no sé, pues papel, que compre ladrillos, que compre carros o que compre lo que fuera, sillas, mobiliario, no sé. Siempre he pensado y hemos solicitado, y incluso hemos tenido algunas conversaciones con las áreas competentes respecto a que este tipo de contrataciones deberían tener alguna consideración especial para las compras de salud por la urgencia. Le digo la experiencia, en un momento yo dirigía una institución de salud y porque así tenía que ser el dinero del PIA, tenía que quedarse 40, 50 millones, lo que correspondiera en Senares, porque eso está muy bien, que por compras grandes, pues por economía de escala, las diferencias de precios son enormes y eso está perfecto. Pero ¿qué pasa con compras tan grandes? Los procesos se caen, la pugna es tremenda, es difícil. Entonces, ¿qué tenía? Que lo he vivido, que los medicamentos y los insumos de laboratorio, lo que fuera, entraban a partir de octubre. Entonces, ¿qué hacíamos de enero a octubre? De repente, de enero hasta febrero podría servirnos lo que entraba del año anterior, pero el resto del tiempo hay desabastecimiento. Entonces, muchas veces eso es permite que el gestor tenga que fraccionar, ¿no? Debidamente sustentado, no puede haber problemas, pero a veces no hay no sé, luego la experticia técnica de poder sustentar un tipo de este tipo de acciones, ¿no? Que no están bien, pero que en mérito a cubrir ella, la salud es lo primero, el paciente es lo primero, hay que hacerlo. Entonces, ese tipo de contrataciones con estos ejemplos que les podría dar muchos puntuales, tendría que verse, ¿no? Tendría que verse con ustedes, con los congresistas en la Comisión de Salud, de ver la forma de que las contrataciones para salud, sobre todo medicamentos e insumos, no sigan ese largo camino y todos esos escollos y toda esa burocracia que podría o que siguen las demás contrataciones del Estado en general, ¿no? Debería dársela alguna consideración especial. Obviamente, siempre tenemos miedo a la corrupción y eso es algo que lo vivimos con toda la transparencia posible, ¿no? Pero ojalá se pudiera dar alguna solución al respecto, ¿no? También hemos hablado de mecanismos que fomenten la mayor competencia, hay que abrir los procesos, la participación activa del IECSI, el IECSI tiene que es el Instituto de Investigación de Tecnologías Sanitarias, quien tiene que actualizar constantemente las fichas técnicas, que a veces ha habido deficiencias, que ya lo hemos tomado en cuenta, que tiene que darse de manera activa y en el tiempo tienen que ser las correctas, ¿no? La actualización de la página web del CEAVE para el acceso a la información. Esta es otra situación, como les decía, la plataforma de las contrataciones, que también incluye la actualización de la página web constante en tiempo real del CEAVE, ¿no? Que es la gerencia que más compras hace, donde realmente se gastan millones de todo el presupuesto que tiene salud, ¿no? Ahora, salud, en cuanto a su presupuesto, gasta casi el 70% en pago de haberes, el pago de beneficios, y tiene muy poco realmente de su presupuesto para poder invertir, hacer inversiones en infraestructura e inversiones en equipamiento, ¿no? Ese es otro problema. Tenemos un problema también que quisiéramos hablar con ustedes al respecto. Por ejemplo, de salud se hace cargo dentro de su presupuesto por ejemplo, el pago de los trabajadores de la 2530, y eso no debería corresponder, eso debería ser la otra instancia que todos sabemos, ¿no? Pero el salud paga
la 2530, y eso yo no sé por qué está allí. Eso es algo que hay que verlo, tomarlo en cuenta y analizar por qué en algún momento se decidió eso, ¿no? Desde mi punto de vista, no tendría por qué ser, no le corresponde, pero habría que analizarlo, señor presidente. No sé si tuvieran una pregunta al respecto. Muchas gracias, señora doctora Aguilar, por su presentación. Cubierto los 3 puntos básicos y le ha puesto usted detalles adicionales que me parecen muy importantes. Vamos a abrir el debate para que los congresistas que están conectados puedan hacer alguna pregunta. ¿Algún congresista desea intervenir? Por favor, sírvase solicitar la palabra. Ha levantado la mano el congresista Wilson Soto. Adelante, congresista Soto. Tiene usted la palabra. Señor presidente, muy bueno. Se le escucha entrecortado. Señor presidente, he ¿Puede escuchado repetir, por favor? muy. No se le escucha bien, congresista Soto. Yo, Verifique su conexión, por favor. ahora sí, ¿me escucha, por favor? Ahora está mejor, gracias. No se oye. Señor presidente. A ver, ahora parece que está mejor. Continúe, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿me escuchan, por favor? Esta última frase sí se la estamos escuchando. Por favor, formule su pregunta. Señor presidente, yo quisiera, ya que no está nuestra invitada, preocupado, lo que pasa el tema voy a hablar en tema general, en salud, pues prácticamente salud está caminando sin rumbo, sin horizonte. Creo que con la actual presidenta ejecutiva de salud, pues ya es como 6 en este transcurso del gobierno que está pasando también. Entonces, no hay pues una línea donde que los asegurados en todas las regiones no hay una buena atención por parte de salud. Sin embargo, los asegurados están insatisfechos con las atenciones. Yo hace poco estuve, señor presidente, en mi condición de presidente de Comisión de Defensa del Consumidor. Hemos hecho una visita inopinada en la ciudad de Arequipa, en el cual en salud, las citas, por ejemplo, había una persona, una señora anciana, que estaba mal de corazón y la cita le habían dado para el 2 de noviembre. Estoy hablando hace más o menos del 29, el 30 del mes pasado. Y así está, pues, o sea, la situación se repite en todas las regiones. Yo como congresista de Huancavelica, señor presidente, en Huancavelica solamente en salud tenemos como 90.000 asegurados, pero sin embargo solamente salud funciona en la capital de Huancavelica. En Huancavelica tiene 7 provincias, no existe la presencia de salud, señor presidente. Entonces, yo particularmente ya no tengo esperanza en esta institución porque nosotros hemos hecho un montón de reuniones, reiteradas reuniones con los alcaldes para que salud invierta en Huancavelica, pero cosa que nunca se ha hecho. Es más, los presidentes ejecutivos de salud duran algunos un mes, algunos 3 meses. Entonces, ¿cuál es la confianza que nos dan? Entonces, esa es mi preocupación. Entonces, por eso yo le digo, reitero, y salud pues está caminando sin rumbo, ¿no? Sin horizonte. No hay una política pública clara en sectores de salud. Mayor parte, todos los aportantes, los asegurados, salen insatisfechos, señor presidente. Yo, por ejemplo, particularmente voy a hacer bastante visitas inopinadas en las regiones como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Está así, entonces hay que hablar algo del real, algo concreto. Entonces, yo de verdad tengo pocas esperanzas, pero sí me preocupa como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor también que los asegurados, que los usuarios deben estar bien atendidos. Y por eso, señor presidente, espero que el actual presidente ejecutivo de salud, que cambie pues, que cambie definitivamente, ¿no? Que haya un rumbo, porque si estamos así, no lo sé cuánto tiempo va a durar la nueva presidenta ejecutiva de salud, de repente 1 mes o 2 meses más, pero yo no tengo sinceramente esperanza. Estamos hablando tema de salud,
señor presidente, usted es una persona que conoce mucho el tema de salud, pero también hay que decir las cosas como son. Entonces, en esa parte, tiene que mejorarse definitivamente el sistema de salud para todos los asegurados de salud. Muchas gracias. Gracias, congresista Soto, por su participación. ¿Hay alguna otra persona que ha solicitado la palabra, señora secretaria técnica? Ninguno, señor presidente. Gracias. Yo voy a formular una pregunta para que luego la doctora Aguilar pueda hacer una respuesta global quizá, ¿no? Está claro que la manera como salud ha sido tratada durante los pasados años, muchos años, es realmente como si fuera un ente estatal, pero que no recibe dinero de sus propios clientes o pacientes, ¿no? O sea, por ejemplo, me preocupa el hecho de que se haya dado una serie de leyes que permiten que muchos trabajadores del Estado requieran servicios de salud para ellos y para sus familias, pero no están contribuyendo lo mismo que, por ejemplo, un trabajador privado. O sea, en buena cuenta, el trabajador privado está subsidiando al trabajador estatal que goza de estos beneficios, Minedu, Minsa, trabajadores CAS, en fin. Usted presentó una diapositiva con esa situación. Y por otro lado, y eso significa más o menos 1.100 millones de soles al año que salud deja de percibir. Es un montón de dinero, ¿perdón? No, la parte del... Sí, 1.100 millones. Luego, aparte, hay 1.100 millones que no se perciben por las gratificaciones, que no son afectadas por el aporte del empleador. Y habría que agregar también los bonos, ¿no? Los bonos, y hay muchas formas de pagar remuneración, y se dice que no es remuneración y no está afecta a cargas sociales. Y el problema es que parece que no hay un entendimiento de qué significa una carga social, ¿no? Al final de cuentas hay alguien que la paga. O la pagamos todos por falta de atención, o la pagamos aquellos que contribuimos el 100% de lo que se percibe. Los pensionistas, por ejemplo, también tienen un tope, pero ojo, los pensionistas del Estado. Los pensionistas que reciben su pensión de una AFP pagan todo, pagan todo. Entonces, ahí hay una situación que no tiene equidad. Y al final de cuentas, claro, sumando aquello que salud deja de percibir, llegamos prácticamente a 3.000 millones de soles por año. A eso le agregamos la deuda, que como usted mencionó, tiene el Estado con el salud. Es una deuda que alcanza los 8.000 o 9.000 millones de soles. Sumando todo esto a lo largo de los últimos 15 años, son 20.000 millones de soles que el Estado ha dejado de pagarle a salud. Y de una manera me parece a mí no correcta, porque es como que de pronto el Estado hubiese decidido, mira, para usar el mismo concepto con compañía de seguros, supongamos que hubiese sido una compañía de seguros privada, de pronto decide unilateralmente el Estado no pagarle más que el 50% de lo que debería pagar a una empresa privada por el servicio de seguro de salud. Y obviamente eso no se podría hacer, a menos que la empresa de seguros pues responda disminuyendo su cobertura. Entonces, ahí hay una situación totalmente anormal que debería corregirse. Yo pienso que lo correcto es que el Estado pague lo que tenga que pagar. Y yo pienso que esto también tiene que ver con el tema de la intromisión de la política en la actividad, una actividad técnica como es la de salud. Salud es a la vez financiador y a la vez prestador. Es una anormalidad ya, pero es prestador y financiador. Me parece que no debería mezclarse una cosa con la otra sin haber delimitado bien las responsabilidades en cada caso. En cada caso. Cuando el Estado le
dice a una entidad como Salud, no te voy a pagar por tus servicios más que este tope, está haciendo lo mismo que cuando el Estado de pronto decide que todos los trabajadores y sus familiares van a ser atendidos de manera indiscriminada. Si alguien tiene 10 dependientes, va a pagar lo mismo que si no tuviera dependiente alguno. Eso me parece injusto. Injusto y al final de cuentas determina que quien pague los servicios de estos 8 o 10 dependientes van a ser los otros, los trabajadores que contribuyen el 100% y solamente son, y quizás son jóvenes, por tanto no requieren mucho servicio médico y a la vez están solos. Entonces están subsidiando realmente a aquel que tiene muchos dependientes. Y eso no es correcto. La pregunta es, en estos casos, por ejemplo, cuando se decidió que los familiares iban a participar, claro, políticamente suena bonito, ¿no? Decir en salud ahora ya no cubre a 4 millones de personas, ahora cubre a 16 millones de personas. Miren qué bueno que eso es salud. Sí, pero ¿con qué dinero? No tiene suficiente dinero y es con la misma contribución. Si fuera que cada trabajador decide inscribir o no a sus dependientes y para ello tendrá que pagar una cuota adicional por cada dependiente, tendría sentido. Pero si es una imposición política, yo creo que carece de sentido y justamente es esa intromisión la que ha causado la deficiencia en capacidad de prestar servicios de salud. Salud tiene una capacidad instalada muy importante, pero no tiene el dinero para poder ejecutar sus servicios. Entonces, una pregunta, me gustaría por supuesto tener algún comentario respecto de esta reflexión, pero la pregunta específica es, vamos a suponer que en el Estado, pues el gobierno se golpea la cabeza y dice, ¿sabe qué? Vamos a pagar la deuda de salud. Vamos a pagarle 20.000 millones de soles a salud. Y a partir de ahora se va a contribuir todo. Las gratificaciones, que por supuesto involucra al sector privado, pero también no va a haber ninguna excepción para los trabajadores del Estado. CAS, MINSA, MINEDU, todos van a contribuir igual a la salud. La pregunta es, ¿en qué se gastaría ese dinero? Usted ha mencionado bien que el 70% de los aproximadamente del presupuesto de salud es gasto corriente, remuneraciones fundamentalmente. Entonces la pregunta es, si en este momento hay una inyección de 3.000 millones de soles al año para salud, ¿significaría esto que 2.000 millones de soles serían para aumentar el volumen de las remuneraciones de los actuales trabajadores? ¿O usted cree que se podría destinar esto, por ejemplo, para proyectos de inversión, construcción de postas médicas, centros de atención primaria, que es lo que está faltando, equipamiento, o pagos a trabajadores, pero a nuevos trabajadores, personal de salud que está en este momento en déficit? O sea, ¿existe la manera de poder separar una cosa de la otra? Y finalmente, para que su comentario sea, por favor, integral, hay un proyecto de reforma constitucional que está presentándose en el Congreso que involucra modificar el artículo 40 de la Constitución, donde se habla de la carrera pública. Y la idea es incluir entre aquellas personas que pueden recibir doble percepción del Estado a los profesionales de la salud. De manera de que, por ejemplo, si un médico, una enfermera, un trabajador de salud trabaja, vamos a decir, en el Hospital 2 de Mayo, en la tarde pueda trabajar en el Sabogal, un hospital de salud, sin que incurra en una ilegalidad. Estaría esto permitido por la propia Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos el presupuesto para pagar estos miles de nuevos trabajadores de la salud? ¿O se requiere justamente que probablemente el Estado se sincere con el salud y le diga, bueno, te hemos modificado la Constitución para que puedas contratar a 2.000 o 3.000 médicos y enfermeras nuevos, pero te voy a dar el dinero para que esto pueda ocurrir, ¿no? Que podría ser el pago de la deuda o la suspensión del efecto de estas exoneraciones sobre las contribuciones a la salud. No sé si puede
Sí, comentar al gracias. respecto. Gracias. Gracias por su comentario y su reflexión. Bueno, nosotros sabemos, y como lo dije al inicio, tenemos falencias, sobre todo en el primer nivel. Si recibiéramos una inyección, como le dije, de 7.000 o 9.000 millones que el Estado debe, básicamente sería como esto no es sostenible, va a ser una sola, no va a ir a más, sería para inversión. O sea, lo tendríamos previsto así. Y el aumento de la modificación o la homologación de las aportaciones sería lo que nos serviría para aumentar el pago de trabajadores, que eso sí sería sostenible, ¿no? Yo no podría decir que si el Estado me paga, voy a pagar trabajadores porque esa plata se va a acabar. Es entrar en inversiones que se necesitan, sobre todo en el primer nivel, y mejoramiento de muchos aspectos en servicios y equipamiento, ¿no? El dinero para la sostenibilidad y el crecimiento en cuanto a servicios que involucra recursos humanos tiene que ser de una fuente sostenible. O sea, y ahí va la homologación de las aportaciones, ¿no? Eso necesitaríamos para poder crecer de manera coherente. Y usted me entiende perfectamente, porque un dinero que se va a acabar no me va a ayudar a crecer. Es obvio de que hasta el perfil epidemiológico ha cambiado. Cuando de salud hace 10 años atrás nada más, las necesidades eran diferentes. Yo le mencioné el envejecimiento de la población y sus mayores necesidades, que incluyen enfermedades de más alto costo. Es un problema que tenemos que enfrentar y que no tenemos ahorita los bolsillos como para poderlo enfrentar. Necesitamos tecnologías de punta, tecnología que podemos echar a andar, que al adquirirlas haríamos más eficiente nuestro trabajo, y eso, al hablar de eficiencia, hablo de eficiencia también en recursos económicos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Nosotros tenemos un ciclotrón, que es un aparato que hace y crea sustancias radioactivas para el tratamiento de cáncer. Pero tenemos un ciclotrón que es una barbaridad, una cosa tremenda que podríamos aprovecharla. Sin embargo, por falta de recursos humanos y por falta de algunas legalidades que se pueden superar, ese ciclotrón trabaja al 20% y tal vez menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque recursos humanos es uno de los problemas que tenemos. Y eso tendría que venir, señor presidente, no solamente con una sostenibilidad, que yo lo veo desde el punto de vista de la homologación de aportaciones, nos va a dar sostenibilidad para crecer en recursos humanos, que debe ser a largo plazo, con una visión para siempre, ¿no? Pero la parte de dónde saco yo esos recursos humanos es el otro problema. Por eso el problema es complejo, hay que analizarlo desde todas las aristas. Y yo tengo la plata, pero ¿de dónde saco? La doble percepción me va a ayudar y sería fabuloso, ¿no? Eso sería una de las soluciones inmediatas que se podrían dar. Pero también está el otro tipo de reformas que le digo, ¿no? Y el crecimiento de los profesionales de la salud, que ya está identificado que tenemos, la OMS dice 25 médicos por cada 10.000 habitantes, y nosotros tenemos en el mejor de los casos 12 o 13, y esos 12 o 13 en Lima y en el interior del país puede ser 2, a veces 1, ¿no? Por 10.000 habitantes. Entonces el problema es complejo. Y para resumir su comentario le digo, o sea, el pago de la deuda del Estado sería para invertir en infraestructura, en equipamiento. ¿Cómo sostengo eso? Con la homologación de las aportaciones. Eso me va a dar sostenibilidad para poder ir creciendo en recursos humanos, insumos y medicamentos, porque eso va a crecer también en esos aspectos, ¿no? No podríamos ser demagógicos, decir, ya me pagan y crezco, y después, ¿cómo lo sostengo? O sea, hay que buscar mecanismos que nos ayuden a que este crecimiento que se requiere, que se necesita, que es justo para la población, sea sostenible. No sé si he respondido su inquietud. Sí, sí, doctor Aguilar. En efecto, o sea, en otras palabras, si es que se logra eliminar estas exoneraciones, o sea, homologar las aportaciones que se hace a salud por parte del Estado,
ese dinero tendría que, de alguna manera, asegurarse que va para cubrir las remuneraciones de los nuevos trabajadores de la salud. Crecimiento. Crecimiento. Del crecimiento en cuanto a cobertura, o sea, crecer en primer nivel, que es una de nuestras urgencias, y crecer de manera sostenible en lo que tenemos ahorita. O sea, de verdad a mí me da mucha pena y lo escucho al congresista como escucho todos los días en la televisión y las quejas, los diferimientos de las citas y todo eso, que tenemos que ordenarnos, ¿sabes? O sea, no hay que tapar el sol con un dedo. Eso parte por ordenarnos y ser más eficientes, incluso desde nuestras programaciones, pero eso no va a ser suficiente para cubrir la real demanda de la población. Bajaremos de repente con las acciones que vamos a tomar los diferimientos, pero no vamos a lograr ser óptimos y oportunos con nuestros pacientes, que es lo que queremos, ¿no? Gracias. La congresista Alba tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Un saludo por intermedio de usted a la doctora Aguilar, presidenta ejecutiva de Salud, y a los gerentes que lo acompañan. Doctora, a través de la mesa, siempre escuchamos el diagnóstico y sabemos todos los problemas que tiene salud. Hace 10 años, o hace 15, podría haber escuchado lo mismo. Sabemos que salud efectivamente es un monstruo, en todo sentido. Demasiado grande, difícil de manejar. Pero como ahora usted recién ha asumido, yo creo que el que mucho abarca poco aprieta. Tiene que dejar algún legado y enfocarse en alguno de todos estos temas y estos problemas. Lo de la atención primaria creo que ha estado en el plan de gobierno de todos los candidatos presidenciales. Después de lo que hemos pasado en la pandemia, que se vio esta falencia y las necesidades que tuvimos y el desastre de nuestro servicio de salud. ¿Pero qué se ha hecho desde que asumió este gobierno? Bueno, desde el 2021. Porque esa era una propuesta de todos los candidatos. Evidentemente, si tenemos una buena atención primaria, ¿no? Vamos a eliminar gastos después y ahorrar dinero para lo que viene después y prevenir. El tema de la famosa deuda de los gobiernos regionales y alcaldes también se estuvo viendo en el Congreso disuelto. Lo recuerdo muy bien, con la expresidenta Molinelli. Y recuerdo que había un proyecto de ley para que se hicieran los pagos de frente a salud. No sé en qué quedó, como disolvieron el Congreso, ¿no? Y cambió también el presidente. No sé si eso quedó en el limbo. Pero ese es un tema que tiene años. Sí. Y que efectivamente, si se pagara esa deuda, ¿no? Tendría más ingresos. Es una política pública, es una decisión política. No tiene que ver ya ahora con el Congreso, es simplemente de querer hacerlo. Porque los problemas que hay en salud y este diagnóstico lo sabe todo el mundo, desde hace años. Es lo mismo. Cada vez más personal, corrupción adentro, falta de control. Lo que tienen que hacer en salud es una reingeniería total, Sí. ¿no? Ponerse bien los pantalones, ajustarse bien el cinturón y hacerlo. Sí, es trabajo. Y es chocar con mucha gente. Pero alguien lo tiene que hacer. Porque si no, van a seguir en piloto automático y nadie va a tomar ninguna decisión. Y vamos a estar, de aquí a 5 años, los congresistas que vengan, escucharán lo mismo. Y no se hace nada. Ahora sí, sabemos que hay todos estos problemas, este estudio financiero actuarial es el de siempre. En el 2018, claro. Ahí todavía el Congreso no estaba disuelto. Entonces, ¿quién va a tomar la batuta? ¿Quién va a ser el héroe? ¿Quién va a tomar las decisiones? Usted puede hacerlo y pasar a la historia, pero alguien lo tiene que hacer. Porque también hemos tenido presidentes de salud cada 3, 4 meses. Entonces empiezan de cero y no hacen nada.
Y el problema de las citas, el problema que no hay doctor, el problema que te dan la cita de aquí a 4 meses, es una vergüenza, la verdad. Entonces, el diagnóstico nos queda clarísimo. Yo quisiera saber, a través de la mesa, es en qué se va a enfocar esta nueva gestión, qué es lo que le parece lo más importante. Por supuesto, andan por cuerdas separadas varias cosas. Se puede estar haciendo una reingeniería, ¿no? De achicar en salud, de mejorar el servicio, mientras que se está viendo la atención primaria. Pero para ello necesita, pues, no sé, una consultoría, alguien que se dedique a hacer ese tema de reingeniería. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar, cuando recién entré a Administración Pública, entré a la ONP. Antes era IPS, se dividió en salud, y ONP, pensiones, y empezamos de cero. Y tuve la suerte de ser, creo que la tercera o cuarta persona a entrar a la ONP. Y ahí el ingeniero Alejandro Arrieta, que en paz descanse, que seguro que ustedes también lo han conocido, ¿no? Un matemático, ingeniero industrial, hizo una reingeniería total y empezó de cero. Nosotros heredamos todos los expedientes de pensiones del IPS y ahora la ONP es un ejemplo de una entidad bien estructurada, bien dirigida, que tuvo todas las asesorías, ¿no? Y algo de eso tienen que hacer ustedes. Porque cuando se separó IPS, nosotros nos quedamos cuando hablo nosotros como ONP, se escucha, nos quedamos con pensiones y ustedes con salud. Entonces, aquí primero tomar la decisión. ¿Y a qué le va a dar prioridad? ¿O qué le parece lo más importante? Porque no funciona. Volver a hacer aportaciones de estos regímenes que ya no están aportando por distintos motivos, eso es muy difícil, muy difícil. Aquí se tiene que trabajar con los ingresos que hay y se tiene que optimizar esos ingresos. Porque también sabemos todos los temas de corrupción, de medicamentos que se lo llevan, de negocios que hacen internamente. Eso es conocido y no es de ahora, de décadas. Pero la doble percepción era un tema que también estaba en campaña, lo recuerdo, de MINSE de salud. Es más, era una de mis propuestas. Ojalá que pueda darse ese tema porque es necesario, porque entiendo que no hay médicos. Cada vez hay menos médicos. Pero bueno, principalmente, doctora, quisiera saber en qué se va a enfocar su gestión, qué nos va a dejar de su legado, lo que le parece más importante para poder apoyar en el Congreso. Muchas gracias. Sí. Creo gracias. que todo el audio Claro, está mal. tiene la palabra. Hay un problema de... ¿El micrófono está funcionando? ¿Se escucha?
Si lo enciendo, hay el ruido. Pero ahora, ¿cómo está? Por favor, ¿podría usted encender su micro? A ver. Hola. Sí. Sí, ahora sí, Ya. ¿no? Bien. Sí. Tiene la palabra la doctora Aguilar, presidenta ejecutiva de Salud. Muchas gracias, señor presidente. Bien, realmente sabemos que salud, eso también yo lo tengo bien claro, es un monstruo. No fue fácil aceptar este reto, pero yo creo que hay que hacer algo. También es cierto que el reforzamiento y fortalecimiento del primer nivel de atención, yo lo escucho desde que está en primaria. Entonces, pero en algún momento tenemos que empezar. O sea, yo creo que todos los que pasan con la ilusión y la idea, los deseos de cambiar, ¿no? Por diversas razones no se pudieron, algunos dejaron piedras y empezado el camino, sí, y hay que continuar. En muchos aspectos hay gente que ha dejado ya caminos, ¿no? El problema también que vivimos ahora, que no se daba antes, es la alta rotación. O sea, esperemos que nos den tiempo como para poder empezar lo que tenemos en mente. ¿Y qué es lo que tenemos en mente? Respondiendo a su pregunta, ¿no? Sabemos de todos los problemas. Esta es una institución que presta servicio de salud y no podemos darle la espalda a eso. Esa es nuestra razón de ser. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seguir, ¿no? O sea, lo que tenemos que reforzar es con las gerencias que corresponden, es la atención del paciente con lo que tengamos. Lo que hemos creado es una comisión de optimización de recursos humanos. O sea, estamos variando o sea, le hago algo, le comento algo doméstico, ¿no? Estamos tratando de cambiar las programaciones, por ejemplo, no tanto en esta área, más en la otra área, para poder optimizar la consulta. Estamos optimizando y sincerando los ratios de consulta. Entonces, una serie de situaciones que queremos hacer para mejorar la atención y dar la cara a este problema tan grande que es el diferimiento de citas y el embalse de pacientes quirúrgicos. Tenemos ya también pronto, la otra semana, o no sé, en 2 semanas, ahora lo vamos a ver, empezar los desembalses quirúrgicos, que es otro problema que también tenemos una larga fila de espera, que a mí también me da mucha vergüenza. Entonces, eso por un lado, pero en el fondo, ¿qué queremos hacer, congresista, señor presidente? Y yo creo que todos sabemos que si nosotros no hacemos cambios estructurales, los cambios van a ser pasajeros y vamos a estar apagando incendios todo el tiempo. Entonces, urge en salud el apoyo de todos ustedes para hacer una reforma estructural. El ejemplo que nos dio de IPS cuando pasó a salud y que se desprendió de la ONP fue un tremendo ejemplo que usted lo está viviendo y tenemos instituciones que han mejorado a raíz de esa separación. Nosotros les decía en algún momento que tenemos prestaciones no solamente de salud, sino económicas. Entonces, algo que habría, como usted dijo, habría que traer una consultoría. Sería muy atrevido de mi parte dar una opinión verídica o algo que yo creo, porque no lo sé todavía. ¿Qué conviene salud en ese aspecto, no? Continuar con las prestaciones económicas, a priori diría yo que no, que dejemos como una institución que solamente presta servicios de salud y dedicarse a eso y todos sus reflectores enfocarse a dar servicios de salud, que al fin y al cabo es su razón de ser, ¿no? La estructura debe cambiar de acuerdo y eso será analizado progresivamente, que está definitivamente, tenemos que hacerlo. Alguien lo tiene que empezar para poder sostener este tremendo monstruo y ser lo más eficiente, ¿no? Si lo tenemos que empezar, lo tenemos que empezar y lo tenemos que hacer, ¿no? Pero sin descuidar la atención, eso no nos va a significar un stop o un enlentecimiento de las atenciones de salud. ¿Qué cosa quisiera yo? Que el paciente se sienta realmente atendido. ¿Qué es lo que debemos hacer? Optimizar lo que ya tenemos. Usted fue muy sincera y dijo, la ley de la homologación de las aportaciones, yo también lo veo difícil, pero no hay peor empresa que la que no se empieza. Hay que intentarlo, que sería una manera realmente justa y sostenible en cualquier país del mundo, pues la gente aporta por su salud, ¿no? Y eso le da derechos.
¿no? Entonces acá tenemos cada vez menos aportes y más, no sé, situaciones o leyes que se dan favoreciendo otros sectores, que está bien, digo, ¿no? Pero se debería buscar un equilibrio. Ojalá se pudiera dar algo. De todos los proyectos que hay, creo que hay más de 20 proyectos de ley al respecto. Ojalá se diera. Definitivamente, mientras estemos, la conducta sería a invertir en lo que realmente necesitamos. No se puede abarcar todo. Esto tiene décadas. Ya lo hemos visto, ¿no? Usted lo ha visto, en décadas cambiaremos si todos tenemos la misma voluntad de hacerlo. Pero definitivamente, con lo que conozco por dentro ahora, porque yo he trabajado en salud como asistencial, como gerente de red, lo que fuera, pero lo que veo ahora desde dentro es que si no hay una reforma estructural, vamos a hacer más de lo mismo por décadas. Entonces, vamos a empezar con esta reforma. Vamos a pedir apoyo, quizás muchas veces, a ustedes para poder lograr nuestros objetivos. Vamos a encontrar problemas, definitivamente. Intereses que vamos a tocarlos, definitivamente. Pero yo creo que la voluntad de hacerlo está y el apoyo que nosotros vamos a necesitar de ustedes está. Y yo sé, estoy segura que vamos a contar con su apoyo porque todos los que estamos sentados acá queremos mejorar las cosas. Entonces, si responde eso a su pregunta, entonces en conclusión, mejorar lo que tenemos en este momento, optimizando nuestros recursos que ya lo tenemos. No estoy hablando de comprar ni de invertir, los que ya tenemos. Los que están, las inversiones que están en curso seguirán y nos apresuraremos en que estos se concreten. Hay muchas obras en algunas regiones que van a ser inauguradas, otras que están en proceso, que para inaugurarse a lo largo de estos 3 años, que ya están en proceso. ¿No? Tendremos que hacerlo, hay que continuar eso, pero lo que más nos urge ahorita para beneficio de los pacientes, vuelvo a decir, es mejorar nuestros procesos internos y optimizar nuestros recursos humanos que son tan pobres, ¿no? Y nuestro recurso de equipamiento y mejorar nuestros procesos. Y ahí viene la reforma, que es lo que no nos deja, ¿no? Entonces, se me malogra en equipo, tiene que subir y bajar y dar la vuelta, se olvidan en el camino y tengo equipos malogrados, no por dejar de hacer, de atenderlo, sino porque el proceso me tardó un mes y yo un mes no tengo un tomógrafo y la paciente viene, un mes está el tomógrafo. No es como en una clínica, se me malogra el tomógrafo y yo convoco a fulano sultano y me arreglas el tomógrafo y se acabó. Ustedes saben que eso todos son procesos. Y ahí también recalco mi pedido, ¿no? De que los procesos de compra de medicamentos, todo puedan ser más ágiles en lo que respecta a medicamentos y a equipamientos de salud, ¿no? Nos sometemos al mismo lugar, o sea, y da la apariencia de inercia, de desatención, cuando simplemente estamos siguiendo los procesos que existen y a los que tenemos que someternos y que tenemos que cumplirlos, ¿no? No sé si habré respondido su pregunta. Gracias. Gracias, doctora Aguilar. Y yo tengo un par de preguntas finales de mi parte. Una tiene que ver con el IETSI, con el Instituto de Evaluación en Tecnologías Sanitarias. Yo me acuerdo, estuve para la inauguración del IETSI hace casi 10 años. Uh-huh. En esa época yo estaba en el Instituto Nacional de Salud y me invitaron para que participara en esta inauguración. Y yo quisiera saber si hay algún comentario respecto a lo que se ha hecho en IETSI en esta década, transcurrida casi 10 años. Y qué es lo que se espera. No sé si en su gestión usted piensa darle algún tipo de importancia logística a IETSI. Recordemos que hace unos años se cuestionó la idoneidad técnica de IETSI. Parece que se mencionaba que había algún tipo de injerencia política y no técnica e investigacional, que es lo que se supone debe regir en una institución como IETSI. Esa era una pregunta. Y el otro comentario que tenía, bueno, empecemos con ese para que no nos diluyamos. Por favor, sí. Gracias. Ok, sí, respecto al JC, que es el Instituto en general, se ocupa de tecnologías sanitarias y de investigación, ¿no? Tiene 3 gerencias, una gerencia de evaluación de dispositivos médicos y de equipamiento, una gerencia de tecnovigilancia y una gerencia que básicamente se dedica a la elaboración de guías clínicas, ¿no? Son gerencias que deben ser sumamente técnicas,
¿no? Allí no cabe otra cosa que más que el tecnicismo de aquellos que trabajen, desde que dirige y todos los que trabajen ahí. Se trabaja con investigadores, con evaluadores, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad también de trabajar en el IETSI, en la gerencia de dispositivos médicos y equipos biomédicos, ¿no? Entonces, es un flujo sumamente técnico. Ahora, lamentablemente, no tenemos un bagaje, pues un stock, no sé cómo decirlo, de profesionales que cumplan con ese perfil tan técnico que se requiere para un instituto de esta naturaleza. Entonces, yo tengo entendido que en algún momento hubieron deficiencias y estamos trabajando en esos perfiles para poder cumplir. Incluso ahorita tenemos una gerencia sin gerente porque estamos buscando el perfil adecuado, ¿no? Porque no se trata de llenar el puesto, sino de que la persona que calce en ese sillón tenga la experticia necesaria para conducir una institución de tanto tecnicismo como es JETSI. JETSI tiene que cumplir con el objetivo de aprobar primeramente evaluar y actualizar las fichas técnicas de todos los equipamientos, de los medicamentos y todo aquello que salga para que pueda ser adquirido por la institución. Tiene que tener la ficha técnica actualizada y muchas veces ese es el trabajo que consume el JETSI. Tiene que evaluar nuevas tecnologías, por ejemplo el Da Vinci, había un neuronavegador, había un exoesqueleto, todo que había que actualizarlo y ver la pertinencia de acuerdo a nuestra realidad y a la realidad y a la aceptación en el mundo para que esa pueda ser comprada o no pueda ser comprada, ¿no? Las guías clínicas también son sumamente técnicas, ¿no? O sea, es personal que debe ser técnico y que en algún momento hubo falencias porque no se dispone, INS y los tiene a casi todos, el Instituto Nacional de Salud, nos quitan nuestros trabajadores y se los llevan. Entonces es una lucha por conseguir y formar, ¿no? Ahorita tenemos gente que se está formando en Suecia, que se está formando en Estados Unidos, que los tenemos con el compromiso de venir a dirigir estas gerencias, ¿no? No sé si respondí su pregunta. Sí, sí, gracias, doctora. Evidentemente, en suma, usted va a poner énfasis en el papel de JETSI, en el desarrollo de salud y de cómo es que va a potenciar. Es que debe haber, disculpe, presidente, No, sí. Es que debe haber ese tipo de filtro técnico desde que se incluye un nuevo medicamento, porque yo no puedo comprar lo que me diga la industria farmacéutica, tengo que verificar la pertinencia de ese medicamento, tal o cual patología, o no solamente medicamento, dispositivo médico o equipamiento médico, ¿no? Y el JETSI es el área encargada de que esos tamices se cumplan de manera técnica, ¿no? Gracias. Y la pregunta final que tenía es, ¿cuál es el papel que usted le va a dar a Bata Gris, Bata Blanca? ¿Se va a subcontratar servicios? Por ejemplo, usted puso como ejemplo un tomógrafo que se malogra. Sin embargo, los procesos que hay en el Estado, justamente para evadir la posibilidad de corrupción, vamos a decir, hacen lenta cualquier respuesta. Sin embargo, si se subcontrata con entidades privadas, esto se evita y la respuesta es sumamente rápida. Entonces, la pregunta es, ¿usted piensa que este tema debería manejarse a través de subcontrataciones o Bata Gris o quizá Bata Blanca? Gracias. Sí, señor presidente, gracias por la pregunta. En realidad, si nos remontáramos 10 años atrás, esto se veía como un pecado, ¿no? Porque cualquier asociación pública-privada o convenio con el sector público, el privado, se veía como un sinónimo de corrupción, ¿no? Que lo ha sido, no lo ha sido, no lo sé, pero ese era el título que se daba, ¿no? O sea, era hasta vergonzoso poder hablar al respecto. Sin embargo, los años han demostrado de que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Y es más, en aras de la
el aseguramiento universal, tendríamos que incluir también los privados, ¿no es cierto? Porque tendríamos que ser un solo sector de salud. Pero en ese sentido, yendo a salud, efectivamente, hay muchísimas contrataciones con sectores privados, justamente por los ejemplos que usted está poniendo. Se malogra un tomógrafo y no voy a tardar un mes, de repente mucho más. ¿Y yo qué hago? Dejo sin abastecer, sin darle servicio. Entonces hay convenios con instituciones privadas. Se malogró, mientras se malogre, tienen que darse servicios privados, ¿no? Eso ocurre. Ahora, y yendo tal vez a la pregunta de la congresista Mari Carmen Alba, respecto a lo que respondí, ¿qué cosa quiero hacer? Quiero garantizar la atención. Hasta hace pocos años, el salud tenía asociaciones o convenios con instituciones privadas que atendían primer nivel, ¿no? Estaban en diferentes partes del Perú, incluso los tenemos. Todavía hace poco he firmado un convenio con la Universidad de Piura por su clínica universitaria, porque tenía 38.000 adscritos, que a dónde iban a ir. Y es un convenio con una institución privada que se dio que funciona. Los pagos pueden diferir, pueden ser per cápita, por capita, o pueden ser por servicios. Son convenios que ya hay que revisar, ¿no? Yo recuerdo en la pandemia yo estaba específicamente en la red Rebagliati, teníamos 4 asociaciones, convenios con privados, ¿no? En Magdalena, en Barranco, en Villa El Salvador y en Jesús María. Y como se pagaba por capitado, se tuvieron que anular, porque con la pandemia ya no atendían, entonces ya no era posible que salud siga pagando lo que correspondía, ¿no? Por 30.000 o 40.000 asegurados se tenía que pagar. Entonces, eso es realmente una situación que hay que analizarla y tal vez se retome, porque son poblaciones, miles de asegurados que han regresado a policlínicos como Pablo Bermúdez, como Policlínico Chincha, y que realmente tienen listas de esperas muy largas porque no se abastece. La brecha de recursos humanos y de infraestructura misma de estos policlínicos no alcanzan para cubrir esa población. Entonces, sí podríamos y tendríamos que pensarlo bien bajo contratos muy bien definidos a favor de la institución. Obviamente es un negocio, la otra parte tiene que ganar, pero que sea lo justo, lo del mercado, y que sobre todo beneficie a los pacientes, ¿no? Esos son convenios que se podrían dar para mejorar la atención en el primer nivel, ¿no? Ahora, respecto a bata blanca, bata gris, eso es algo que van a haber APPs, ¿sí? Hay APPs, pero bata blanca es un ejemplo, por ejemplo, Kailin y Barton, ¿no? Que funcionan, pero que hay que mejorar los contratos a favor de salud, ¿no? Un contrato que no es bata blanca, por ejemplo, que no es de salud, que funciona muy bien, también es el Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, que funciona muy bien. Yo he sido directora de hospital, señor presidente, y como directora de hospital el 90% de mi tiempo estaba ocupado en que si se malogró la lavadora, que si se malogró la calandria, que si ya la planta de oxígeno, que le faltó el booster, y que se rompió una reja, y que en el comedor se inundó, se salió el desagüe, no pueden comer, que si los cárnicos no tienen la misma temperatura. Y eso es algo que cuando hay empresas que se ocupen de eso, van a permitir al gestor de salud realmente gestionar en salud. Y aquí tenemos las pruebas, ¿no? O sea, cuánto ha mejorado y cuánto ha progresado, cuánto ha avanzado en trasplantes de médula y todo lo que hace, gracias a Dios, y muy bien dirigido por su directora, el Instituto Nacional de Salud de San Borja, ¿no? Entonces, esos ejemplos nos sirven como referentes, ¿no? Y en el salud ya están programadas y están en camino algunas APP que en su momento se irán anunciando, ¿no? Pero sí creemos que necesitamos de la colaboración del sector privado también, ¿no? Gracias, doctora Aguilar. No sé si hay alguna pregunta adicional por parte de los congresistas que nos acompañan en la sesión. Veo una mano levantada, pero no sé si es la del señor congresista Wilson Soto, que ya habló. ¿Quién es señor?
Señor presidente, sí, por favor, yo quisiera complementar. Muchas gracias Sí, adelante. por permitirme, señor presidente, y también sumarme lo manifestado por la congresista Alba. Yo creo que ella nos ha narrado con precisión. Y la idea es, señor presidente, la nueva presidenta ejecutiva de salud, pues que haga un trabajo articulado, ¿no? Que cambie la institución, porque esta institución, pues, actualmente no tiene credibilidad, no hay confianza en los asegurados, entonces tiene que cambiar. Porque, como vuelvo a reiterar, señor presidente, en mi participación inicial, hemos tenido varios presidentes ejecutivos de salud. O sea, varios han pasado, pero ¿qué cosa han hecho? ¿Qué han dejado? Yo creo que la nueva presidenta ejecutiva de salud puede dejar historia, en todo caso, pues cuando ella realmente quiere trabajar, que quiere mejorar la institución, quiere dar esa confianza a los asegurados. Eso se necesita, señor presidente, pero eso es cuando hay un compromiso, cuando hay ganas, creo que se puede hacer. Porque de lo contrario, si la nueva presidenta ejecutiva de salud no va a hacer absolutamente nada, será uno más pues de todo lo que han pasado en esta institución. Y los asegurados prácticamente estarán pensando siempre de la institución quién no tiene credibilidad. Entonces yo creo que eso tenemos que cambiar, señor presidente. Y quiero también aprovecharlo como presidente de Comisión de Defensa Consumidor, porque esta comisión siempre estamos en defensa de los usuarios, en defensa de los consumidores. Entonces yo particularmente voy a hacer visitas inopinadas a nivel nacional a las instalaciones de salud. Yo creo que cuando hay voluntad, cuando hay ganas, señor presidente, podemos cambiar, pero tiene que hacer un cambio estructural la nueva presidenta ejecutiva de salud. Entonces eso es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias, congresista Soto, por su participación. No sé si hay un comentario final por parte de la doctora Aguilar. Por supuesto, todos hacemos votos porque la doctora Aguilar logre hacer una gestión exitosa. Para ello, obviamente, se requiere más de pocos meses, se requiere una acción continuada. La doctora Aguilar tiene la experiencia necesaria, creo yo, ha sido viceministra de Salud Pública, directora de hospital, como ella misma mencionó, y experiencia en el sector salud a nivel de gestión y a nivel de prestación. Así que esperemos nada más que las circunstancias hagan que se logre una gestión exitosa. Tiene la palabra la doctora Aguilar. Muchas gracias, señor presidente. De verdad que necesitamos hacer cosas, pero necesitamos tiempo y apoyo. Apoyo de ustedes, apoyo del Ejecutivo, apoyo de nuestros trabajadores y apoyo de la población en general, ¿no? Sé que es una institución desprestigiada y con razón, pero hay que poner un punto, ¿no? Y hay que empezar los cambios y necesitamos definitivamente que nos ayuden. Solos no lo vamos a poder hacer, ¿no? Hay que tener en cuenta que salud es un monstruo, ya lo dijo la congresista Mari Carmen Alba, es un monstruo sin tope, no tiene tope, ningún seguro en el mundo conozco yo que no tenga ningún tope, no tiene ningún tope, cualquier otro seguro solamente atiende solopeas, acá se atiende derechohabientes, se atiende y sin límite, ¿no? Y otra cosa que sí también nosotros queremos separar funciones, ¿no? Queremos separar funciones y lo que es una IAFA y lo que son las prestaciones de salud. Y en eso, en su debido momento, como usted mismo lo dijo, no podemos abarcar todo. Lamentablemente vamos a tener que ir a pasos que a veces no se nota, no se ve, pero tengan la seguridad que afán de figurar no tenemos, pero sí la necesidad de cumplir con una tarea realmente sostenible, de fondo, técnica, que siente bases para un real cambio. No queremos ser más bomberos, queremos realmente sentar bases para un cambio definitivo. Eso es lo que queremos, ¿no? Sé que hay muchos proyectos de ley en camino, sé que la mayoría tal vez no se van a dar, pero ojalá se diera algunos que van a servir van a apuntalar realmente nuestros proyectos que tenemos a corto y mediano plazo, ¿no? Vamos a tener que, vamos a necesitar del sector privado,
en todos estos casos los necesitamos. Lo que necesitamos es transparentar nuestros procesos para que la corrupción nos sigue, nos persigue, nos corroe como país. Hay que luchar contra eso y es una lucha que si no la tenemos en simultáneo en todos los sectores y en todos los aspectos, no nos permite avanzar, ¿no? Yo le agradezco mucho y les agradezco el habernos invitado a exponer. Es necesario que ustedes conozcan nuestras acciones y nuestro camino que queremos seguir y solicitamos su apoyo en todos aquellos que hemos conversado, ¿no? Para cualquier cosa y humildemente recibir todas las sugerencias que pueden ustedes tener porque han recorrido un camino diferente y han visto desde otras perspectivas los problemas que podemos tener. Estamos totalmente llanos y deseosos de poder comunicarnos, de tender puentes en todos los sectores, porque soy una convencida como María Elena Aguilar de que todos los problemas desde cualquier sector, si no se tratan de forma multisectorial, desde todas las perspectivas y con la colaboración de aquellos que integran de repente de manera efectiva y de manera desde la tribuna, no vamos a progresar. Tenemos que tener todo aquello, nos enriquece, nos fortalece y nos abre los ojos muchas veces para poder definir caminos, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Elena Aguilar del Águila, presidenta ejecutiva de eSalud, por su participación esta mañana en la sesión. Confiamos en que próximamente pueda volver a esta comisión, toda vez que se trata de una comisión que está haciendo el seguimiento a la incorporación de Perú a la OCDE, y esto requiere que todas las instituciones del Perú básicamente puedan adaptarse a lo que significan los lineamientos generales de la OCDE. Así que será un placer recibirla próximamente a la doctora Aguilar. Entonces, sin más puntos en orden del día, solicito la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay oposición de ningún congresista, se dará por aprobado. Ha sido aprobada la exoneración del trámite de lectura y aprobación del acta. Muchas gracias, y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11 horas con 2 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias. Si no quiero